enroque largo, y habíamos hablado al principio de las posiciones que muchas veces salen de las defensas sicilianas, donde se puede atacar un enroque largo con piezas, es decir, los ataques son dinámicos, los ataques son rápidos, mientras que las blancas muchas veces atacan con peones, ¿no? Por esa razón la siciliana es una de las defensas que más se juegan. Hay una nueva escuela china. Los chinos en los últimos 20 años han progresado muchísimo en el ajedrez, se han convertido en una potencia indiscutida a nivel mundial, gracias al trabajo permanente que realizan. Y una buena prueba de eso es uno de los jugadores que tienen más brillantes, uno de los mejores jugadores que tienen en estos momentos, que es Wu Jianxi. Ellos han creado dentro de lo que es el ajedrez teoría, es decir, están empezando a crear una escuela muy sólida, muy importante, y están empezando a crear teoría. Hoy vamos a ver justamente una de las variantes que ellos juegan en la defensa siciliana. Entonces tenemos E4, C5. Cuando hablamos de defensa siciliana hablamos de aperturas más bien modernas, es decir, puede haber ejemplos antiguos donde se haya jugado, pero no con la misma estrategia. Antiguamente se jugaba un poco para engañar, para ver cómo podía funcionar, pero no había teoría de forma concreta en donde las negras pudiesen demostrar que la posición también era jugable, ¿no? Y como ya hemos visto, por ejemplo, en el primer DVD, muchas veces se trataba de sacar el caballo rey rápidamente, antes del caballo dama y sin haber jugado de 6, ¿no? Cosas que normalmente favorecían al juego de las blancas. Ahora, caballo F3, D6, y ahora sí, el negro está empezando a amenazar la salida del alfil. Pero por otra parte, la jugada de 6, ¿qué es lo que intenta? La jugada de 6 intenta que pueda yo sacar el caballo rey sin ningún tipo de problema y no sea amenazado por el peón. Entonces las blancas dentro de todo tienen que elegir una forma de juego. Habíamos hablado ya de que esa forma de juego podía partir de jugadas como D3, pero jugadas como D3, ¿qué es lo que hacen? Y dejan un centro demasiado pequeño al blanco como para poder maniobrar. Es difícil crear ataques a partir de estructuras tan pequeñas, ¿no es cierto? Existen temas de ataque indio de rey y demás que se pueden jugar, pero no es algo muy concreto. Entonces D4 aparece como la forma más lógica de juego, más normal, donde las blancas abren la posición, permiten que sus alfiles salgan, las piezas son más ágiles y ocupan rápidamente el centro. Lógicamente aquí C por D4 debe hacerse, porque el blanco está ocupando el centro, el negro cambia un peón que, recordemos lo que decíamos en el DVD anterior, el valor relativo de los peones centrales. Entonces en ese valor relativo de los peones centrales, ese cambio favorece a las negras, porque vale más el peón central que el peón lateral, ¿no es cierto? Entonces caballo por D4 y ahora caballo F6. Esta jugada se hace generalmente, especialmente cuando se quieren jugar variante del dragón o Najdorf o demás, para que el blanco no pueda jugar C4 y caballo C3, es decir, permite de esa manera. Esta jugada obliga a caballo C3 y permite que la torre que se ubique en C8 empiece a presionar sobre la columna C en un futuro y pueda amenazar algo consistente como puede ser el caballo que defiende el peón central. Ahora vamos a jugar G6. G6 es una forma relativamente moderna de jugar, es la variante del dragón. La idea de la variante del dragón es otra vez estrategia de casillas negras, es toda la diagonal del alfil va a empezar a presionar primero el centro y después el punto C3, B2 y eventualmente A1, ¿no es cierto? Entonces ahora las piezas negras van a empezar a relacionarse en base a eso. ¿Qué es lo que tiene que buscar el blanco? El blanco normalmente lo que tiene que buscar es, primero,
delimitar quién es el problema de la posición. Y si miramos cuál es el problema de la posición, es justamente ese alfil que se ha colocado en G7. ¿Por qué? Y porque es el que hace más daño sobre el centro del tablero y sobre el flanco de dama. Ahora, ¿de qué manera podemos tratar de eliminar ese alfil? Ese alfil prácticamente se puede cambiar solamente por el otro alfil. Por esa razón, muchas de las jugadas que van a ver ustedes en la teoría son alfil E3. La idea es poder jugar dama D2 en un futuro. Ahora, cualquier intento que las negras quieran hacer de cambio rápido de ese alfil con jugadas como caballo G4 son malas. Es decir, no deben jugarse porque alfil B5 jaque es una jugada demasiado fuerte que prácticamente gana la pieza o gana material, ¿no? Si ahora alfil D7, por ejemplo, nos podrían tomar sin ningún problema el caballo de G4, ya que el alfil tiene una clavada real. El alfil de D7, al estar entre una clavada real, impide todo su movimiento fuera de esa diagonal que lo está clavando, ¿no es cierto? Por esa razón, aquí las negras, antes de jugar caballo G4, juegan alfil G7, desarrollan las piezas. Ahora, claro, el plan lógico es jugar dama D2 y tratar de cambiar aquel alfil. Si yo logro cambiar ese alfil, logro cambiar una pieza demasiado importante de las negras. Todas las casillas que están a su alrededor empiezan a debilitarse y es fácil ver cómo el peón de H de las blancas puede avanzar para tratar de abrir y de romper esa posición del flanco de rey donde normalmente el rey negro quiere colocarse. Entonces, dama D2 no es posible. Ahora, porque sí podría existir caballo G4, ya que no existe amenaza sobre el punto G4 y el alfil no tiene unas casillas buenas donde poderse ubicar. Por esa razón, antes de poder jugar eso, se juega normalmente F3. F3, ¿por qué F3 y no H3? Podría parecer la pregunta. Lo que pasa es que el peón H, el blanco intenta poderlo trasladar al ataque con H4 y H5. Y el peón de F3 sirve también como punto de apoyo al peón G para que ayude al peón H al avance para lograr esa ruptura en el flanco de rey. Por esa razón el peón de F3 se considera que es más útil para los fines que persigue el blanco. Aquí caballo C6, dama D2, y automáticamente ya empieza a querer jugar sobre el lado de rey y enroque corto. Es decir, el negro ha hecho el desarrollo de todas sus piezas del flanco de rey y se enroca tranquilamente. Lógicamente aquí alfil H6 no es posible, por alfil por H6, dama por H6 y caballo por D4. Es decir, está perdiendo una pieza. Entonces, enroque largo también juega el blanco. Y aquí, generalmente, los occidentales teníamos dos líneas que son consideradas las principales, ¿no? Una era caballo por D4, alfil por D4 y alfil E6, con la idea de dama A5 y torre FC8, es decir, iniciar acciones lo antes posible sobre el flanco de dama, aunque eso honestamente no ha dado resultados muy significativos para las piezas negras. Y otra de las variantes que en esta posición se han jugado bastante es justamente cuando el blanco no saca su alfil a C4, permite que el negro pueda jugar D5 y abra la posición. Y estas son las dos líneas principales que se han jugado durante mucho tiempo, ¿no? La jugada de las negras es una jugada que no puede considerarse una novedad, pero bueno, es una forma distinta al menos de comprender la posición, ¿no? Alfil C4, y ahora sí cae en todo lo que son las posiciones normales, ¿no? Las posiciones teóricas que
se van desarrollando en todo lo que es la defensa siriana variante del dragón. Aquí normalmente se había practicado bastantes ideas. Dama A5 para torre FC8, torre C8 directamente. Pero los chinos han ido creando una teoría propia sobre todo este tipo de variantes y han logrado jugar o darle forma a una idea que, como veremos en esta partida, tiene bastante suceso. Y honestamente no sé de qué manera concreta se puede llegar a refutar tampoco esta idea. Jugaron torre B8. Torre B8 es claro lo que intenta poder avanzar con sus peones rápidamente sobre el flanco de dama. No ocupa curiosamente la columna C contra el alfil. Y bueno, es una opción interesante y que al menos en esta partida ha dado muy buenos resultados. Caballo B3 indudablemente no es la forma correcta de jugar por parte de las blancas, con un abandono del centro, y en cierto modo está molestando su propio alfil de C4 porque deberá volver a una casilla que de pronto no cumple ninguna función. Entonces caballo A5. Esta jugada caballo A5, ¿por qué se hace? Se hace por dos razones. Una razón es la amenaza, lógicamente, del alfil en C4. El intento puede hacerlo el blanco de cambiar el caballo por el caballo de A5, pero eso lo que ayudaría sería atraer la dama a A5 y el avance de peones ahora sería rápido sobre el punto B5 y B4. Es decir, el negro iría consiguiendo un ataque bastante rápido, inclusive la torre que está en F8 completamente inmóvil podría aparecer en la columna C para tratar de amenazar también por esa columna alfil. Como ven, empieza a tomar forma y a ser concreto el ataque de las negras. Las piezas empiezan a coordinarse. El blanco todavía no ha podido iniciar el avance de peones y ya se encuentra con que el negro está colocando todas sus piezas en posiciones agresivas, partiendo de la base además de que ya tiene una columna semiabierta que es la columna C. Por esa razón el blanco no ha cambiado y ha vuelto con su alfil a E2, con lo que sin duda es una pérdida de tiempo. Y hoy día en la siciliana las pérdidas de tiempo se castigan de forma muy inmediata, ¿no? Justamente por lo que hablábamos de que es un juego de piezas, entonces todo se relaciona de una manera muy rápida. B5. B5, ¿qué es lo que busca? Tratar de colocar su caballo en C4, porque esa pasa a ser una casilla de invasión. Es decir, es una casilla por la cual yo puedo invadir la posición blanca, y fíjense cómo desde esa casilla se ejerce presión sobre el alfil de E3, sobre la dama de D2 y sobre el punto B2 también. Es decir, todos esos puntos son los puntos atacables, los puntos conflictivos de la posición. Por esa razón, el blanco juega alfil A7, que no debe ser considerado una buena jugada. Alfil A7 porque cuantas menos columnas podamos abrir contra nuestro rey mejor, porque es como abrir calles para que puedan atacarnos sin ningún tipo de problema. Entonces la jugada lógica, y si nos abren una columna, es ocuparla. Entonces torre A8 es una jugada por demás lógica. Torre B7 para mantener la idea de defensa del peón B es una idea que no es tan poderosa como esta. Alfil D4 juegan las blancas, y ahora caballo C4, que era el objetivo que se había planteado el negro en esta posición. Idea muy fácil: si alfil por C4, B por C4, y ahora el caballo no tiene otra casilla que colocarse en A1. Fíjense que a pesar del peón de ventaja, las dos columnas abiertas A y B pueden ejercer mucha presión, y ese rey se encuentra un poco solo defendiendo todo el peligro que le pueden venir con los ataques de piezas.
Por esa razón, aquí a caballo C4, el blanco trata de mantener la forma con dama E1. Dama C7. Y fíjense, habíamos hablado de que una apertura se dice que termina para darle paso al medio juego cuando las torres se pueden comunicar. Quiere decir que está jugando ya una posición de medio juego el negro. Está colocando la dama en una columna que está semiabierta también. La torre está en otra columna que está semiabierta. Y la torre de F es una pieza que puede tranquilamente en el futuro apoyar cualquier tipo de ataque en C o en B contra el flanco donde está el rey enrocado. Rey B1. Y ahora fíjense la jugada de las negras, porque en principio, si nosotros nos basamos pura y exclusivamente en normas, hay una jugada que nunca debemos hacer, que es justamente la que se hizo en partida, E5. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un alfil de casillas negras en G7, que es un poco la base de todo lo que pueden ser las combinaciones que se puedan crear en la posición. Entonces la jugada de 5 en apariencia está quitando esa diagonal, está eliminando esa diagonal del alfil para que pueda poder atacar. Pero veremos que la idea de esa jugada es justamente potenciar, quitar al alfil de D4 para potenciar el ataque del alfil de casillas negras. Es decir, lo hizo, se saltó las normas durante un tiempo para volver a las normas pocas jugadas después. Alfil F2. Y ahora empieza todo lo que es el trabajo de destrucción del enroque blanco. Entonces se puede lograr de distintas maneras. Podemos buscar jugadas lógicas y plausibles como torre FC8, que es una jugada normal y natural que podría jugar cualquier persona. Pero Bu encuentra una manera más dura, por decirlo así, para poder jugar la posición. Caballo por B2. Lógicamente rey por B2, porque si no estaríamos siendo destruidos en todo lo que es el enroque y no tendríamos ningún tipo de compensación. Entonces B4. B4 es una jugada con mucho veneno. ¿Por qué razón? Fíjense que ante una jugada normal como podría ser, vamos a poner caballo D5, seguiría torre por A2 jaque, rey por A2, dama por C2 jaque, rey A1, y entonces la torre de F se colocaría en A1 y nos terminarían dando mate. Por esa razón el caballo no puede salir de C3 porque automáticamente aparecería esa amenaza de forma directa. Por esa razón, torre D3. Torre D3 tratando de recuperar, sí, peón por peón, dama por peón, y tratando de recuperar un poco el equilibrio, aunque no existe tal equilibrio en esta posición porque las blancas tienen un dominio, una ventaja. Las negras tienen un dominio, una ventaja, ¿no es cierto? Pero justamente ahora vamos a entender el porqué de la jugada de E5. Ahora juega D5. Y claro, la idea de D5 es fácil, es D4, ¿no? Pero la jugada si le hubiera tocado jugar al negro antes, lo que hubiera estado amenazando es justamente D4. D4 con la idea de que el caballo queda prácticamente indefenso, porque la amenaza que podemos colocar en verde, D5, D4, ¿no es cierto? Queda indefenso el caballo de C3 porque existe la amenaza directa de tomar en C3. Es decir, eso es una amenaza real. Por esa razón, ante esa amenaza no nos quedan muchas alternativas porque caballo por D5 nuevamente continuaría con torre por A2.
Rey por A2, dama por C2. Es decir, seguimos sin tener ningún tipo de defensa contra ese tipo de mates. Por esa razón, E por D5. Y ahora E4, que es una jugada que, si se fijan, el alfil de G7 está amenazando de forma indirecta al rey de B2. Es decir, es una pieza más que se suma al ataque. Es la pieza que se suma al ataque. Por otra parte, estamos amenazando la torre de D3 y el caballo de C3. Entonces, D6. Dama C6 y caballo D4. Aparentemente hemos logrado cerrar la posición del alfil para cualquier tipo de ataque, pero veremos que la situación no es tan sencilla. Dama C4 y ahora, claro, el caballo de C3 pasa a ser una pieza muy importante porque está parando las entradas sobre el punto A2. Ustedes ven que es una suma de amenazas. El peón de B4 está amenazando, el peón de E4 está amenazando, el alfil de G7 permanece con su amenaza latente sobre toda la diagonal. Es una posición compleja. Caballo A4 entregó una pieza en esa situación, le jugaron E por D3, eliminaron la torre, le están ahora tratando de quitar el caballo de F6 o comerle el caballo de A4 para crear amenazas o tanto por la diagonal de casillas negras o directamente sobre el punto A2, ¿no es cierto?, con la captura. Alfil por D3 y ahora dama D5. En esta posición las blancas abandonaron, porque en realidad, ¿qué jugada tenemos defensiva? No se encuentra ninguna jugada de defensa. Se está amenazando comer el caballo de A4. El caballo de A4 no puede ir a B6 porque seguiría la inmediata dama A2, rey C1. Se puede jugar torre F8, no es única, pero torre F8 crea una amenaza sobre la dama, alfil E3, dama 1 jaque, única rey E2, dama C3 jaque, rey D1 y torre A1 jaque. Si en vez de rey D1 hubiera jugado rey E2, no hubiera sido una solución tampoco, porque torre por E3 jaque, rey por E3 y torre 8 jaque hubiera sido ya también una ventaja definitiva para el negro. Como ven, las columnas, otro de los factores fundamentales en los ataques. En las posiciones especialmente de dragón hay que tener mucho cuidado con el alfil de G7, que es una pieza que crea amenazas sobre D4, C3 y B2 especialmente, y especialmente difíciles de defender.